¿Alguna vez sentiste que el tiempo no alcanza en tus proyectos? Déjame decirte que no es cuestión de tiempo, sino de gestión del cronograma. En este módulo vas a aprender cómo tomar tareas sueltas y convertirlas en un verdadero plan estructurado, con fechas, estimación y sobre todo control real. Vas a aprender a planificar, vas a aprender a secuenciar, vas a aprender a estimar, vas a escuchar algunos términos considerables e importantes como estimación análoga, estimación paramétrica, y si te quedas hasta el final de este video vas a aprender la ruta crítica, donde la cual te voy a enseñar a utilizar o poner el ojo en esas actividades claves que son parte fundamental de tu proyecto. Bienvenidos a este módulo 4 sobre gestión del cronograma. Ya sabes que estamos aquí trabajando en este mini curso de proyecto, así que nos vemos allá adentro. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, este módulo 4 sobre gestión de proyectos. Hoy con la gestión del cronograma. Estén muy atentos porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Ya conocen la dinámica, vamos a compartir un poco o vamos a combinar la inteligencia artificial con mis aportes o mis conocimientos. Así que vamos ahora sí. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de algo que está detrás de, bueno, de casi cualquier gran logro humano, desde construir catedrales hasta lanzar cohetes al espacio. Hablamos de la gestión de cronogramas, de cómo dominar el tiempo. Pero a ver, empecemos con una pregunta que, seguro, nos suena a todos. ¿Por qué parece que esos proyectos enormes y emocionantes casi siempre, casi por sistema, llegan tarde? Y ojo que esto no es solo cosa de megaproyectos, lo vemos por todas partes. El lanzamiento de un videojuego que se retrasa, una obra en la ciudad que parece nunca acabar. Da igual la escala, en cualquier proyecto el tiempo es sencillamente oro. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Ya, recordemos nosotros que habíamos hablado del triángulo de restricciones y dentro del triángulo de restricciones habían tres variables considerables e importantes: el alcance, el costo y el tiempo. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia del tiempo. Y por qué no del problema que suele pasar cuando hay retrasos o inconvenientes o situaciones adversas en los proyectos y cómo lo vamos a resolver. Empezamos por el principio, por lo que podríamos llamar el problema eterno. La pregunta del millón es, ¿cómo narices coges un objetivo descomunal y lo conviertes en un plan de trabajo realista y manejable? Pues mira, para entenderlo bien, vamos a usar una analogía durante todo el análisis. Nos vamos a poner en la piel de quienes planifican una misión tripulada a Marte. Casi nada. Y aquí es donde entra la magia, por así decirlo, la gestión del cronograma del proyecto, que, a ver, no es más que el plan maestro. Es el arte de definir qué hay que hacer, en qué orden, calcular cuánto se va a tardar en cada cosa y, sobre todo, controlar que el plan se cumpla. Bueno, y aquí es importante en este punto, hablando del plan maestro, una planificación. Todos nosotros de una u otra forma ya ejecutamos proyectos, ya ejecutamos tareas, ya planificamos, aunque a veces lo hagamos solamente en nuestra mente. Entonces, recordemos que a veces la memoria es frágil. Lo que vamos a ver aquí son buenas prácticas para cuando tengas inconvenientes con esa memoria frágil, no vayan a existir retrasos. Entonces vamos a ver muchas más herramientas en este módulo. Vale, pues vamos al lío. ¿Cómo se construye este cronograma maestro? Lo vemos en esta segunda sección, paso a paso, con nuestra misión a Marte como ejemplo. Básicamente, todo se reduce a tres grandes pasos. El primero, que hemos llamado mapear la misión, es ni más ni menos que hacer una lista de todo lo que hay que hacer. El segundo, conectar las constelaciones, que es ponerle un poco de orden a esa lista. Y el tercero, lanzar el cronograma, que es ya cuando todo coge forma en un calendario de verdad. Vamos con el primer paso. La palabreja clave aquí es descomposición. Suena muy técnico, ¿verdad? Pues es lo más sencillo del mundo. Consiste en coger ese objetivo gigante, ir a Marte, y hacerlo pedacitos, en tareas mucho más pequeñas y asumibles. Lo vamos a descomponer en pedacitos más pequeños que podamos manejar, que sea más fácil de digerir en otras palabras. Por ejemplo, esa locura de ir a Marte de repente se convierte en cosas mucho más terrenales como diseñar el cohete, construir el motor, entrenar a la tripulación, calcular la trayectoria. De pronto, ese monstruo ya no da tanto miedo, ¿a que no? Ok,
Ya tenemos la lista de tareas. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca el paso 2, ponerlas en fila. Y esto, de verdad, es de cajón. Es pura lógica. Hay que entender qué tarea depende de otra. Es obvio que no se puede probar el motor del cohete si todavía no se ha construido. Este orden lo es todo. Aquí hay un factor importante. Recuerden que en el módulo pasado habíamos hablado de la EDT, la estructura de desglose de trabajo. En esta estructura de desglose de trabajo ya habíamos hecho esta descomposición. De esta descomposición de pedacitos más digeribles, nosotros sacamos esta lista de tareas. El primer punto para poder definir un buen cronograma es identificar todas las tareas o actividades que hay que hacer para llegar a ese propósito. Ojo, porque esto de las dependencias nos lleva directos a uno de los conceptos, yo diría que el concepto más importante de todo esto. Vamos a la sección 3 para encontrar la famosa ruta crítica. Quedaos con esto porque es vital. La ruta crítica es la espina dorsal del proyecto, es la cadena de tareas encadenadas más larga y es la que marca el tiempo mínimo que vamos a tardar en llegar a Marte. Y lo más crucial, si una de estas tareas se retrasa un día, toda la misión se retrasa un día. Sin más. Es, por así decirlo, el camino de no retorno, el que no tiene margen de error. En nuestra misión podría ser algo así. Primero diseñar, luego construir, después probar y finalmente lanzar. No hay atajos. Esa es la secuencia que manda. Pero cuidado, y esto es súper importante, no todas las tareas nacen iguales. Las que están en esa ruta crítica tienen lo que se llama holgura cero, cero margen, un retraso ahí y adiós al plan. La ruta crítica siempre se define con las actividades de mayor duración. No es porque sean complejas o no, simplemente son aquellas que no se pueden retrasar, que tienen que ver directamente con la terminación del proyecto. Las que, como dice el video, la holgura tiene que ser cero. ¿Y qué es la holgura? La holgura es ese colchoncito que nosotros tenemos en tiempo para poder terminar una tarea. Ejemplo, yo tengo una actividad de 8 días, pero yo la puedo hacer en 4 días. Entonces yo tengo 4 días extras para poder terminar esa actividad o tarea. A eso se le conoce como holgura. Y las actividades que tienen cero holgura, que no tienen esta posibilidad, que no tienen colchoncitos, son las actividades que están en esta denominada ruta crítica. Es decir, que tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros recursos para evitar cualquier retraso con estas tareas que están en esta ruta crítica y por ende también van a estar posiblemente vinculadas al retraso de un proyecto. En cambio, las otras, las no críticas, sí tienen un colchoncito de tiempo, una holgura. Se pueden retrasar un poco sin que salten todas las alarmas. Por eso es tan importante identificar la ruta crítica. Nos dice dónde tenemos que poner toda la carne en el asador. Claro, todo esto suena genial sobre el papel, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la vida real se mete por medio? Porque seamos honestos, los planes perfectos no existen. Entramos en la sección 4, cuando los planes cambian de repente. Imaginemos que lo tenemos todo atado y bien atado para ir a Marte. Y de repente, ¡zas!, un proveedor clave falla. O peor, encontramos un bug crítico en el software de navegación. Es nuestra lluvia de asteroides particular. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, a grandes rasgos, hay dos formas de ver el mundo, dos filosofías para lidiar con estos marrones. Por un lado está el enfoque tradicional, el de aferrarse al plan original pase lo que pase. El cambio es el enemigo. Y por otro, el enfoque ágil, que es todo lo contrario. Da por hecho que habrá cambios y, de hecho, les da la bienvenida. La clave está en que cuanto más incierto es un proyecto, más sentido tiene ser flexible y ágil. El mundo ágil funciona con costos. Aquí es importante recordar de que nosotros vamos a manejar dos grandes marcos de trabajo, dos grandes metodologías. Por un lado tenemos las metodologías tradicionales, que es lo que ya venimos acostumbrados a hacer casi siempre, planificar y ejecutar, y por otro las metodologías ágiles, que es ese prueba y error. Entonces recordemos esto porque es muy importante. Dependiendo de la complejidad de nuestros proyectos, vamos a tener que necesariamente utilizar una de estas dos metodologías. Y ya hablando de las metodologías ágiles, funcionan un poco diferente. Tenemos este gran Product Backlog, que es esa cajita de deseos, donde vamos a ir colocando cada una de esas necesidades y van a estar dentro de una programación, una planificación para encontrar nuestro producto mínimo viable, que vamos a ver más adelante ese concepto. Cosas como el Product Backlog. Imaginad una lista de la compra para el proyecto, pero que está viva, que cambia y que siempre tiene lo más urgente arriba del todo. Esa es la Y en vez de planificar a 2 años vista, se trabaja en iteraciones, que son ciclos cortos de unas pocas semanas en los que se entrega algo que funciona.
Esto permite cambiar de rumbo sobre la marcha. Esto lo que consigue es que el trabajo se gestione casi a la carta. El equipo va cogiendo lo siguiente más importante de la lista cuando tiene capacidad. Y una forma supervisual de ver todo esto en acción es el famoso tablero Kanban, con sus columnas de pendiente, en proceso y hecho. Y con todo esto llegamos a la parte final. Porque, a ver, está muy bien hablar de ir a Marte, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el día a día? Pues aquí está lo bueno, que estos principios son universales. La misma lógica sirve para lanzar una aplicación, para hacer una reforma en casa, para organizar un festival de música, para escribir una novela, para lo que sea. El objetivo es distinto, pero las reglas del juego son las mismas. O sea que, si hay que quedarse con la esencia de todo esto, el resumen ejecutivo sería esto. 1. Trocea los problemas grandes. 2. Entiende qué va antes y qué va después. 3. Localiza tu ruta crítica, esas tareas que no pueden fallar. Y 4. Asume que las cosas van a cambiar y ten un plan para ello. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Una invitación a pensar, porque con las herramientas correctas, cualquier meta, por imposible que parezca, empieza con un primer paso en un calendario. Así que la pregunta es, ¿cuál va a ser el próximo gran proyecto? Muchas gracias por la atención. Quedamos con esta pregunta. ¿Cuál va a ser nuestro próximo gran proyecto que tenemos que planificar? Entonces, si vamos al resumen, podemos resumirlo aún mucho más en 3 claves, las cuales primero, trocear e identificar cada una de las actividades. Segundo, colocar una secuencia lógica a esas actividades. Y tercero, un recurso, agregar un recurso para poder ejecutar y cumplir con esa tarea para al final en cascada tener ese propósito. A ver, todos hemos tenido esa gran idea, ¿no? Esa aplicación que va a cambiar el mundo o ese proyecto que, bueno, lo va a petar. Pero claro, de esa chispa inicial a la realidad hay un trecho. Y en medio siempre aparece la misma pregunta, una pregunta que lo cambia todo. Y esa pregunta es, ¿cuándo va a estar realmente listo? Bueno, ya vimos la teoría, ya hemos hablado de cada uno de los pasos. Ahora tratemos de colocarlo dentro de un ejemplo, viendo los mismos puntos para ver si estás pendiente y logras reconocerlos. Porque, seamos sinceros, no es solo poner una fecha en el calendario, es lo que convierte un sueño o una idea en un proyecto de verdad. Y aquí viene lo bueno. La respuesta a esa pregunta no tiene nada de mágico, ¿eh? Es un método, un proceso bien estructurado que coge todo ese caos inicial de la idea y lo convierte en un camino claro hacia la meta. A todo este tinglado, a este marco de trabajo, se le llama gestión del cronograma del proyecto. Piénsalo como la caja de herramientas que nos va a dar la confianza para responder a esa pregunta. Así que nada, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y lo primero, que puede sonar un poco raro, no es ponerse a construir como locos. No, el primer paso es, de hecho, diseñar el manual de instrucciones. O sea, definir las reglas del juego antes de empezar la partida. Acuérdate que nosotros venimos de una EDT donde hemos hecho una estructura de desglose de trabajo. Ya tenemos paquetes de trabajo, grupos grandes de tareas y esto lo podemos desglosar en diferentes actividades, ¿no? Para pasar de la idea a la acción, comenzar a planificar, tener esa planificación o ese plan de acción para poder cumplir con nuestro propósito. Entonces estamos recapitulando un poco, pero ya poniéndolo un poco más en ejemplo. Es que es de cajón, nadie se pone a construir un rascacielos sin tener unos planos súper detallados, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Este plan es nuestro manual, la guía que va a definir cada uno de los pasos que vamos a dar. Y ojo, porque es aquí donde se toman decisiones clave. ¿Vamos a ser flexibles en plan ágil o vamos a seguir un plan a rajatabla? ¿Qué software vamos a usar? Y súper importante, ¿qué hacemos si algo sale mal? ¿Cómo gestionamos los imprevistos? Tener esto claro desde el minuto cero es que lo es todo. ¿Vale? Ya tenemos las reglas del juego. Ahora toca saber qué vamos a construir exactamente. Es el momento de coger esa gran idea y desmenuzarla, hacerla trocitos Es lo manejables. que habíamos mencionado antes. A este proceso se le llama descomposición y es literalmente un arte. Es el arte de coger una meta que parece un monstruo inabarcable y partirla en trocitos tan pequeños que de repente ya no asustan, que ya se puede empezar a hacer algo con ellos. Partimos de aquí, de la idea en bruto. En este momento es solo eso, un concepto general, una meta lejana. Y ahora bajamos un nivel. Aquí ya empezamos a ver los grandes bloques, los pilares de nuestro proyecto. Todavía no son tareas concretas, ¿eh? Aquí aparecen los paquetes de trabajo. De la estructura de desglose justamente aparece ese concepto de paquetes de trabajo, que no es otra cosa que grupos de tareas asociadas. Ejemplo,
adquisición de materiales. Entonces no me importa si yo voy a conseguir un playo, una pinza, un desarmador o combustible. Yo estoy haciendo una adquisición de materiales. Como para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un gran paquete de trabajo que luego vamos a ir descomponiendo, desmenuzando en actividades para luego la secuencia, asignar recursos y eso ponerlo en un gran cronograma con fechas. Ya se empieza a intuir la estructura, la forma que va a tener todo. Y por fin, llegamos al meollo, al nivel de la acción. Estas sí que son las tareas concretas. Las piezas del puzzle ya son lo suficientemente pequeños como para poder dárselas a alguien, estimar cuánto va a llevar y manos a la obra. Y claro, este proceso de desglose nos lleva a dos formas de pensar muy diferentes. Por un lado está el método tradicional, que crea lo que se llama una EDT, una estructura de desglose del trabajo. Básicamente es un mapa súper detallado de todo, definido desde el principio. Y por otro lado está el enfoque ágil, que usa un backlog. Esto es más como una lista de la compra viva, dinámica, que puede cambiar y que siempre se centra en qué es lo más importante que hay que hacer ahora. Ok, perfecto. Ya tenemos la lista de tareas, pero ¿en qué orden las hacemos? Porque está claro que no podemos empezar a construir a lo loco. Y esto de verdad es fundamental. El orden importa, y mucho. Es de sentido común. Hay que construir la pared antes de pintarla, no al revés. Pues esa lógica tan simple es la que crea el flujo de nuestro proyecto. Bueno, y aquí dentro de la gestión de proyectos aparecen formas diferentes de secuenciar. Ejemplo, yo puedo comenzar dos actividades al mismo tiempo siempre y cuando no exista ninguna restricción. Entonces, estar, comienzo son las definiciones que uno coloca ya técnicamente dentro de algún programa que nos ayuda a gestionar este cronograma, entre otras, ¿no? ¿Cuál es la común? La común es final, comienzo. ¿Qué quiere decir final, comienzo? Yo termino una actividad para continuar con la siguiente, porque yo no tengo recursos para poder ejecutar dos tareas al mismo tiempo o porque tengo alguna restricción. Ejemplo como el que está aquí, ¿no? Yo no puedo pintar y construir el muro al mismo tiempo. Primero tengo que construirlo y luego lo pinto, ¿no? Entonces hay una restricción más que de asignación de recursos, es una restricción lógica, ¿no? Entonces, eso adicional a lo que ya estamos viendo, a los flujos, vamos a ver en el tema de secuencias, ¿no? Hay diferentes formas de secuenciar. Está comienzo o estar, dependiendo la nomenclatura que estén utilizando. Final, comienzo, inicio, final y final. Son las cuatro que vamos a ver o que vamos a trabajar en esta secuencia lógica, ¿no? Esta es la más típica, la de toda la vida. Es como cocinar. Primero cortas las verduras y solo cuando has terminado de cortarlas empiezas a saltearlas. Una tarea tiene que acabar para que empiece la siguiente. Fácil, ¿no? Aquí la cosa cambia un poco. Imagina que estás haciendo pasta. En el momento en que pones el agua a hervir, o sea, cuando esa tarea comienza, ya puedes ponerte a preparar la salsa. No tienes que esperar a que el agua hierva del todo. Las dos tareas pueden ir en paralelo. Y esta es para las tareas que tienen que acabar a la vez. Siguiendo con la cena. De nada sirve que la pasta esté lista si a la salsa le falta media hora. Eso es justamente una restricción que nosotros, o una regla que hay que cumplir. Debemos terminar ambas tareas al mismo tiempo. No podemos terminar una y la otra quedarse inconcluso. Tienen que concluir más o menos juntas para que el plato salga perfecto. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle y sabemos cómo encajan entre ellas. Ahora viene el momento de la verdad. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar cada una de esas piezas? Para esto hay varias técnicas. Una es la estimación análoga, que es básicamente tirar de experiencia. Es el clásico, oye, el proyecto este que hicimos el año pasado, que era parecido, nos llevó 3 meses, así que este, pues más o menos igual. Es rápido, pero claro, no es súper preciso. Luego está la paramétrica, que es mucho más científica. Es como decir, a ver, si pintar 1 metro cuadrado nos lleva 10 minutos y tenemos que pintar 100 metros cuadrados, pues echaslo cuenta y sabes que vas a tardar 1000 minutos. Bueno, aquí hay diferentes formas de estimarlo. La más común es juicio de experto, es decir, como experto yo supongo, ¿no? O hago mi estimación de cuánto podría tardar una actividad. De ahí viene esta analogía que utilizo con otros proyectos,
o en otras palabras, yo utilizo información histórica, información análoga de proyectos similares y con eso yo realizo mi estimación, ¿no? Y de ahí viene la paramétrica, que ya involucra un poco más de ciencia. Dentro de estas estimaciones también está la famosa PER, donde yo voy a manejar diferentes tiempos, el tiempo probable, el optimista y el pesimista, y con una fórmula voy a tener yo esta estimación, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de estimar. ¿Dónde está la diferencia? Siempre en la precisión que va a tener cada una de ellas. Entonces, si yo le pregunto a una sola persona, es su criterio de experto, que no significa que va a estar mal, pero es diferente que yo lo haga con 3 personas expertas y yo aplique esta PER y tenga una especie de promedio o una fórmula más elaborada con respecto a eso, ¿no? Igual se utiliza la fórmula paramétrica que va a involucrar hasta probabilidad o datos históricos estadísticos. Entonces, va a depender de la complejidad del proyecto, va a depender de la necesidad del proyecto para que yo utilice algún tipo de precisión determinada. Mucho más exacto. Luego, los equipos que trabajan en Ágil suelen usar algo muy chulo que se llama Planning Poker. Aquí la clave no es hablar de horas o días, sino de esfuerzo. Esto es una tarea pequeña, mediana o un monstruo. Lo interesante es que todo el mundo vota a la vez, con unas cartas. Así nadie influye en nadie y cuando hay diferencias grandes, se discute. Al final se aprovecha el conocimiento de todo el equipo para llegar a un acuerdo. Esto es en metodologías ágiles. En metodologías ágiles no hay tiempo que perder. Como les mencionaba en otros videos, existe el time boxing y por el time boxing debemos ser muy ágiles a la hora de estimar. Entonces hay diferentes herramientas. Una de ellas, la que están viendo aquí, que se llama Planning Poker, que es con el uso de cartas. Simplemente todos votamos por puntuación de esfuerzos, nada más. No es la única que hay otras, pero generalmente es la más utilizada. Y llegó el momento. Ahora sí que sí. Tenemos todas las piezas sobre la mesa, las actividades, cómo se conecten entre ellas y cuánto va a durar cada una. Es la hora de montar el puzzle, de construir nuestro plan maestro. Piensa en un mapa, como Google Maps. Para ir de un punto A a un punto B, casi siempre hay varias rutas. Unas más cortas, otras más largas, con más o menos tráfico. Pues un proyecto es exactamente igual. Aquí se pueden ver en la imagen, tenemos el inicio y el final, ¿no? Y tenemos diferentes rutas y acuérdense que había un criterio que nosotros habíamos utilizado hace algún momento en el ejemplo del cohete y era el tema de la ruta crítica. ¿Cuáles son las actividades de la ruta crítica? Son aquellas que no tienen holgura y que representan casi siempre la duración del proyecto. No puede existir un retraso en esas actividades porque significaría el retraso del proyecto. Y aquí llega el concepto clave de todo esto, el que lo cambia todo, el camino crítico. Y atentos, porque suena a contradicción. El camino más largo de tareas es el que nos dice cuál es la duración mínima de todo el proyecto. ¿Cómo puede ser? Pues muy fácil, porque da igual lo rápido que acabes las tareas de otros caminos. El proyecto no se termina hasta que la última tarea de esa cadena larguísima esté hecha. Es, por así decirlo, el cuello de botella del proyecto. Y esto tiene una consecuencia brutal. Cualquier mínimo retraso en una de las tareas de ese camino crítico retrasa automáticamente la fecha final de todo el proyecto. No hay escapatoria. Las otras tareas, las que no están en ese camino, tienen lo que se llama holgura, un colchoncito de tiempo. Por eso saber cuál es el camino crítico es vital. Nos dice exactamente dónde hay que poner toda la atención para que el proyecto no se vaya al traste. Una vez que tenemos todo esto montado y aprobado, se convierte en la línea base del cronograma. Esta es nuestra foto oficial, nuestra vara de medir. A partir de ahora, cualquier avance, cualquier retraso, todo se compara contra este plan. Esa es la fotografía o lo que se conoce como línea base, que también se le llama la fotografía actual. ¿Qué es lo que hemos planificado? Y sobre esa planificación vamos ahora a ejecutar. Cualquier cambio que se produzca en esa planificación se va a estar dentro de la ejecución y deberá ser sometido a un análisis de impacto. ¿Cuánto podría impactar en estas 3 claves que son el alcance, el costo o el tiempo? Recuerden el triángulo de restricciones siempre. Así sabemos en todo momento si vamos bien o si toca corregir el rumbo. Porque, seamos realistas, ¿no? Los planes casi nunca salen perfectos. Siempre pasa algo. Pero lo importante de tener este plan maestro no es tener una bola de cristal para adivinar el futuro, es tener un mapa. Un mapa que cuando nos desviamos nos permite ver al instante el impacto de ese desvío y tomar la mejor decisión posible. Tener el plan es la mitad de la batalla. La otra mitad, claro, es saber qué hacer cuando la realidad te obliga a cambiarlo. Pero bueno, esa ya es otra historia. Vamos a utilizar algunas tarjetas para recordar algunos conocimientos, el cuales son importantes.
El primero, ¿cuáles son los 6 procesos de la gestión del calendario? Si no los recordamos, damos un clic y ahí van a aparecer. Planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Esos serían los 6 procesos de la gestión del cronograma. La siguiente dice, ¿en qué fase de la gestión de proyectos se encuentran los primeros 5 procesos de la gestión del calendario? Si pensaste en la planificación, es correcto. En la planificación se encuentran los 5 primeros procesos. Recuerden que nosotros tenemos 5 grupos de procesos de acuerdo a las buenas prácticas y dentro de esos 5 grupos de procesos tenemos más procesos, ¿no? Vamos a abrir unas 3 más. ¿En qué fase se encuentra el proceso de controlar el cronograma? Control Schedule. Entonces, sí, obviamente en monitoreo y control. La técnica de planificación interactiva que utiliza el backlog es un método clásico de proyectos de tipo ágiles, ¿no? O adaptativos. ¿Qué método de planificación usado en Kanban no se basa en un cronograma previo, sino que se realiza el trabajo a medida que los recursos están disponibles en la planificación on demand? Ahora, esta técnica denominada Kanban o tableros Kanban es una herramienta muy poderosa, es una herramienta ágil que no solamente se lo puede utilizar para proyectos ágiles, sino también para tradicionales, sobre todo para la ejecución de tareas, dado su grado visual de la ejecución de tareas. Lo podemos ver en un próximo video, aunque tengo pequeños shorts en mi canal de YouTube que te podrían interesar sobre esto. Y si te está gustando este video, te invito a suscribirte al canal. Pronto ya tendremos un nuevo módulo de gestión de proyectos, ya hablando del costo que será el próximo. Y asimismo, deja un like, deja un comentario si quisieras saber algo más, si quisieras algún detalle específico, si quieres que aborde algún conocimiento, recurso, concepto que hemos visto en este video con un poco más de detalles o con más ejemplos, déjalo en los comentarios para poderlo hacer. Vamos a ver la última, en entornos ágiles, que se utiliza para dividir el trabajo en ciclos cortos que se revisan o adaptan según sea el escenario. Y hemos visto que una de las herramientas que se utilizan era el Planning Poker para las iteraciones o ciclos de trabajos cortos. Y como siempre vamos a tener algunas preguntas como para recordar esos conceptos. Les voy a dar tiempo para que piensen, luego yo voy a seleccionar una opción, si sale correcta o incorrecta voy a hacer la explicación del motivo y de esa manera vamos a reforzar los conocimientos que hemos aprendido en este video. Vamos con la pregunta, dice: en la gestión de proyectos, ¿cuál es la principal característica de la técnica de planificación? Planificación por olas sucesivas. Entonces se utiliza para ejecutar actividades en paralelo que normalmente se harían en secuencia para acordar la duración. Detalla el trabajo que se debe realizar a corto plazo mientras el trabajo futuro se planifica a nivel superior. Consiste en añadir recursos adicionales a las actividades de la ruta crítica para reducir la duración. Se enfoca en descomponer los paquetes de trabajo de la EDT. Y la respuesta correcta era: detalla el trabajo que debe realizar a corto plazo mientras que el trabajo futuro se planifica a un nivel superior con menos detalle. El director de proyectos está analizando el cronograma y observa que una actividad puede retrasarse 5 días sin afectar la fecha de finalización del proyecto. ¿Cómo se denomina esta flexibilidad? Adelanto, retraso, ruta crítica o holgura. Holgura, ¿no? La holgura total es la cantidad de tiempo que una actividad se puede retrasar desde su fecha de inicio sin retrasar la fecha de finalización del proyecto. En el método de diagrama por precedencia PDM, ¿cuál es el tipo de relación de dependencias más común donde una actividad sucesora no puede comenzar hasta que la actividad predecesora haya finalizado, ¿no? Esto lo vimos. Y final comienzo es la típica, ¿no? Es la que siempre utilizamos. Termina una actividad para poder comenzar la otra. Es la más lógica. Si un director de proyectos decide realizar en paralelo fases
que originalmente estaban planeadas en secuencia para cortar el cronograma, ¿qué técnica de compresión está aplicando? Entonces tienen ejecución rápida, análisis de Monte Carlo, crashing o nivelación de recursos. Entonces, fast tracking. Fast tracking es la ejecución rápida, es una técnica que consiste en superponer actividades o fases que normalmente se harían de forma secuencial, lo que acorta el tiempo pero incrementa el riesgo, ¿no? Una actividad tiene una estimación optimista de 6 días, pesimista de 18 días, lo más probable es de 9 días, usando la fórmula de estimación de 3 puntos con distribución beta PER. ¿Cuál es la duración de la actividad? Aquí hay una fórmula, PER es igual a el tiempo pesimista más 4 veces el tiempo probable más el tiempo optimista y todo esto dividido para 6. No tengo el número ahora, pero te voy a dar tiempo para que lo calcules con esta fórmula que te digo, fórmula PER. Ya, 10 días. Y ahí está, ¿no? La fórmula. La fórmula PER es pesimista más 4 veces el tiempo probable más el tiempo optimista y todo esto dividido para 6. Esa es la fórmula PER que yo les mencioné durante el video. Ahí les dejo para que puedan copiar la fórmula y les dejo el ejercicio. ¿Qué es un hito en el contexto de un cronograma de proyecto? Conjunto de todas las actividades que componen una fase, tarea con holgura, un evento significativo en el proyecto, una actividad larga. Es un evento significativo en el proyecto que no tiene duración. Puede ser un informe de trabajo, alguna reunión de auditoría. Es un evento importante, eso es un hito. También se le conoce a veces como resultados parciales. Ejemplo, termino la fase 1, yo entrego la fase 1 y con esa fase 1 hay un informe. Eso sería un hito. En proyectos ágiles, ¿qué técnica de estimación utiliza unidades de medidas abstractas como los puntos de historia o story point para evaluar el esfuerzo requerido para implementar una historia de usuario? Yo les decía que en las metodologías ágiles de nosotros solo tenemos un product backlog, que es una cajita de sueños, una cajita donde van a estar todas las necesidades. A estas necesidades se le conoce como historias de usuario. Las historias de usuario no se miden específicamente por temas muy puntuales, sino más bien por temas abstractos que se le conoce como puntos de historia, ¿no? Que calcula los esfuerzos. Entonces, estimación análoga, recuerden que es la que nosotros utilizamos de otros proyectos parecidos. Estimación ascendente tampoco, porque es la combinación de todas estas estimaciones con datos cuantitativos. Estimación relativa y estimación paramétrica, que también tiene que ver con datos cuantitativos. Entonces, estimación relativa es la que se debería usar. Esta técnica central en la estimación ágil, donde el equipo compara el esfuerzo de las historias de usuario entre sí en lugar de asignarles unidades de tiempo absoluto. Entonces, esos son los puntos de historia. Yo considero del 1 al 10, esta historia tiene un grado de dificultad de 8, más o menos el ejemplo para que puedan ver. De acuerdo con el material que representa la línea base del cronograma, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? El cronograma más optimista posible, asumiendo que no ocurrirán riesgos, ¿no? Un borrador inicial del cronograma que se utiliza para planificación preliminar, la versión aprobada del modelo de cronograma en el cual se mide el desempeño del proyecto, un informe diario que muestra. Entonces estamos entre dos opciones. No es esta la correcta, es la versión aprobada del modelo de cronograma contra la cual se mide el desempeño del proyecto. Recuerden la fotografía. Dentro de los tipos de dependencia entre actividades, ¿cuál se basa en la naturaleza intrínseca del trabajo y no puede modificarse, como la necesidad de construir cimientos antes de levantar muros? Dependencia de recursos, dependencia externa, dependencia obligatoria o mandatoria. Entonces, dependencia obligatoria, también conocida como lógica dura. Esta dependencia está determinada por la naturaleza física o técnica del trabajo inherente al proyecto, por lo que no se puede eludir. Y la última, ¿cuál de los siguientes procesos de gestión de calendario del proyecto pertenece a la fase de monitoreo y control? Entonces lo estábamos viendo, ¿no? Al final. Estimar, controlar el cronograma, esa es la correcta. Hemos sacado un 80%. Ya saben que no significa que tenemos que contestar todo bien.
Si se ha dado la oportunidad que ustedes piensen, si han contestado parecido a mí, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, no sin antes invitarlos de nuevo a suscribirse a este canal. Tenemos mucho más contenidos acerca de proyectos, acerca de inteligencia artificial y también el desarrollo de diferentes habilidades con nuestros podcasts Equilibrio Interior y En una sola toma, donde hablamos de deporte. Si quieres iniciar en este camino, este es el canal que debes visitar. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.